Muy buenas a todos. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un reto que es, bueno, casi de ciencia ficción. ¿Cómo se gobierna un imperio global, pero sin teléfono, sin internet, vamos, sin nada de lo que tenemos hoy? Pues vamos a desmontar esa increíble maquinaria administrativa que montó el Imperio Español para hacer precisamente lo que parecía imposible. Y esa es la pregunta del millón, claro. Para que nos hagamos una idea del problema, estamos hablando de la monarquía hispánica, siglos XVI-XVII. Una orden, un simple papel, podía tardar meses en cruzar el Atlántico, y la respuesta, pues otros tantos en volver. O sea, necesitaban un sistema. Y no uno cualquiera, tenía que ser un sistema brillante. Bueno, pues la solución que encontraron los austrias fue, ni más ni menos, que construir una de las maquinarias administrativas más complejas que se han visto. Su lógica era, vale, no podemos ganar a la distancia con velocidad, imposible, así que vamos a hacerlo de otra manera, con mucha deliberación, con un control exhaustivo. Y ojo, esto es clave, con un respeto muy profundo por las leyes y las costumbres de cada sitio. Vale, pues este es el plan para hoy. Primero vamos a ver ese sistema de consejos de los austrias. Luego, cómo mantenían a raya a sus funcionarios. Después, el gran cambio de guión con los Borbones. Y para terminar, veremos cómo todo eso desembocó en los ministerios que conocemos hoy. Venga, vamos al lío. Empezamos por aquí, el sistema de consejos de los Austrias, un imperio gobernado por comités. La solución que encontró esta dinastía, los Habsburgo o los Austrias como los conocemos aquí, fue básicamente gobernar por comité. Todo se basaba en el consejo, en la consulta. Esa era la piedra angular de su poder. Y aquí tenemos el palabra clave de todo esto. Régimen polisinodial. Suena un poco a rollo, ¿verdad? Pero en realidad es muy simple. Es literal. Poli de muchos y sinodial de sínodo o consejo. Gobierno de muchos consejos. La idea es que el rey nunca, o casi nunca, tomaba decisiones a solas. Siempre lo hacía apoyándose en toda una red de organismos, de consejos, que le asesoraban, que preparaban las leyes y que incluso juzgaban en su nombre. Claro, esta red tenía una jerarquía. En lo más alto estaban los consejos, que, digamos, tenían poder en todas partes. El top, el más prestigioso, era el Consejo de Estado. Este se ocupaba de la alta política, la guerra, la paz, los matrimonios reales, la estrategia global, vamos. A su lado, pues lógicamente, el Consejo de Guerra para todo lo militar y, cómo no, el de la Inquisición, que era la autoridad suprema en temas de fe. Pero aquí es donde está la verdadera genialidad del sistema. Para poder manejar la locura que era ese imperio, tan diferente, crearon consejos para cada territorio. Estaba el de Castilla, que era el más potente en la península, el de Indias, que era un mundo en sí mismo para toda América, el de Aragón, el de Italia, el de Flandes y hasta uno para Portugal cuando estuvieron unidos. Y lo importante es que cada uno aplicaba las leyes de su propio territorio. Un sistema complejo sí, pero fue la clave para que todo aquello no saltara por los aires. Vale, sistema de consejos. Genial. Pero esto no soluciona otro problema gigantesco, la corrupción y el abuso de poder. Pensemos, a miles y miles de kilómetros, ¿cómo controlas lo que hace un virrey en Perú? ¿Cómo te aseguras de que no se lo está llevando crudo? Bueno, pues para eso, la corona diseñó unos mecanismos de control que eran implacables, unos auténticos perros guardianes imperiales. Básicamente, tenían un arsenal de 3 herramientas de control. La primera, la pesquisa. Esto era una investigación normal y corriente cuando había una denuncia sobre algo concreto. Luego estaba la visita, que ya imponía más respeto. Era una especie de auditoría por sorpresa. Un juez se presentaba sin avisar y lo revisaba todo. Y por último, la joya de la corona, la más temida de todas, el juicio de residencia. Es que el juicio de residencia era tremendo. No te podías librar, era automático. Acababas tu mandato de virrey o de lo que fuera y ¡zas! Auditoría pública de toda tu gestión. Y lo mejor es que cualquier persona, cualquier ciudadano, podía ir allí y presentar una queja contra el funcionario. Imaginen la presión de gobernar sabiendo que al final te van a mirar con lupa cada papel que has firmado. Era sin duda el mecanismo de control definitivo. Pero claro, todo este sistema tan complejo, tan garantista, tenía un talón de Aquiles enorme. Era lento. Extremadamente lento. Y a principios del siglo XVIII todo cambia. Llega una nueva dinastía al trono, los Borbones, que vienen con otra mentalidad, una mentalidad francesa. Y ellos no querían deliberación, querían una cosa: velocidad, eficacia. Y aquí empieza el gran cambio, el cambio de poder Borbón, una nueva dinastía, un nuevo modelo. Con la llegada de los Borbones desde Francia, el sistema de gobierno español iba a dar un giro de 180 grados. Se acabó eso de gobernar en comité. Ahora llegaba la era del poder ejecutivo puro y duro.
Las fechas claves son muy claras. Finales del 17 se acaban los Austrias. Año 1700 llega al trono Felipe V, que es un Borbón, nieto del rey Sol de Francia. Y justo después de la Guerra de Sucesión, en 1714, ¡zas!, impone su gran reforma. Liquida gran parte del sistema anterior y crea las Secretarías de Estado. Que esto es básicamente el nacimiento de los ministerios modernos. Y esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos en el cambio de mentalidad. El modelo de los Austrias, muchísimos consejos. El de los Borbones, unos pocos secretarios, poquísimos. El proceso de los Austrias, lento, consultivo. El de los Borbones, rápido, ejecutivo. ¿Y el poder? Antes estaba repartido entre comités, ahora concentrado en personas concretas. El objetivo final también cambia radicalmente, de gestionar la diversidad a imponer la uniformidad. ¿Y cuál fue el truco para conseguir esto? Pues inventaron un mecanismo genial llamado la vía reservada. Básicamente era un bypass, un atajo. Los asuntos importantes ya no tenían que pasar por todo el laberinto de comités y papeles de los consejos. No, ahora iban directamente del rey a su secretario, y del secretario al rey. Era como un carril de alta velocidad para el gobierno, y los consejos se quedaron, pues atascados en el arcén, viendo pasar las decisiones. Y con esto llegamos al legado de toda esta reforma, de los consejos a los ministerios. Porque, que quede claro, esto no fue un simple cambio de nombres en los despachos, fue una auténtica revolución que sentó las bases de la administración como la entendemos hoy. Y por supuesto, supuso el fin de la era de los grandes consejos. Y este es el resultado, el ocaso de los consejos. A muchos, como al de Aragón, Flandes o Italia, se los cargaron directamente, abolidos. Otros, como el Consejo de Estado, el que era el más importante, se quedaron como un cascarón vacío, sin poder real frente a los nuevos secretarios. El de Castilla aguantó, pero reconvertido en un tribunal supremo, más o menos. En resumen, el sistema que gobernó un imperio global durante 200 años fue desmantelado, pieza a pieza. Pero ojo, no todo fue destruir. Sobre las ruinas del sistema antiguo se construyó uno nuevo. Para que los nuevos secretarios de Estado, que eran superpoderosos, se coordinaran entre sí, se creó la Junta Suprema de Estado. ¿Y qué era esto? Pues una reunión de todos ellos con el rey, básicamente el abuelo del Consejo de Ministros actual. Ahí estaban haciendo el gobierno moderno. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. El cambio no fue solo de organigrama, de mover sillas y despachos, fue un cambio total de filosofía. Se pasó de un gobierno que consultaba, que deliberaba, que escuchaba a muchos, a un gobierno que ejecutaba, punto. De las muchas voces de los consejos a la voz única del rey a través de sus secretarios. Y todo esto nos deja con una pregunta final que la verdad sigue súper vigente hoy en día. ¿Qué es mejor? ¿Un gobierno complejo, lleno de controles, que busca respetar las diferencias de cada territorio, aunque sea lento como un caracol? ¿O es mejor un gobierno rápido, ejecutivo, que toma decisiones al momento para ser eficaz, aunque eso signifique centralizar todo el poder? La historia de la administración española nos enseña precisamente las dos caras de esa moneda. Ahí queda la reflexión.